Hola, buenos días. Soy Pilar Guillén, profesora de Máster D. Os doy la bienvenida a esta nueva clase en la que trabajaremos sobre el objeto de la criminología. Lo que vamos a ver es de una forma rápida y esquemática, que es aquello de lo que no os tenéis que olvidar al hablar del propio objeto de la criminología. Hemos estado haciendo 2 clases a través de webinar intensivo estos días atrás y entonces ahora vamos a repasar todos esos conceptos que hemos estado viendo. Como ya sabéis, el objeto de la criminología está compuesto por el delito, el delincuente, la víctima y el control social. ¿Qué es lo más llamativo de cada uno de ellos? Pues vamos a verlo a continuación. Comenzamos con el delito. Como hemos estado comentando estos días atrás en los webinars, desde siempre se ha intentado explicar el porqué del delito desde varios puntos de vista. Ya sabéis que también os he dicho que la criminología es la ciencia o la disciplina de los porqués. Intenta explicarse todo lo que sucede en relación al delito, al delincuente, a la víctima y al control social, ¿vale? Son los 4 que forman parte de su objeto. En el caso del delito tenemos el concepto desde el punto de vista filosófico, en el que estuvimos hablando de Garófalo, del delito natural, de la idealización del ser humano, su divinidad, etc. Por contra, el concepto penal atendía estrictamente a la normativa, a la legislación, ¿vale? Se nos quedaba un poquito corto porque no se centraba, al igual que hace la criminología, en el antes y el después de la comisión del hecho delictivo. El concepto sociológico tampoco nos servía mucho porque se apartaba de las normas al centrarse solamente en aquello que impera en la sociedad, en sus costumbres, lo que socialmente es aceptado. Y para finalizar, el concepto criminológico es con el que nos quedamos, que tiene en cuenta los 3 anteriores y además, como os digo, pues atiende a la infancia del sujeto que ha cometido el hecho delictivo, a las personas de quienes se ha rodeado, sus grupos de iguales, su familia, su trabajo, su propia mente, su nivel intelectual, su nivel adquisitivo, a qué es lo que pasa después, a la resocialización, etcétera, ¿vale? A toda la vida del sujeto de derecho. También ha habido varias ciencias o varias disciplinas que se han encargado de explicar ese porqué del delito. ¿Os acordáis cuáles eran? Bueno, estuvimos viendo la antropobiología, en la que hablábamos del vertillonaje, de las medidas antropométricas, de los cráneos, si eran más grandes, tenías tendencia a cometer delitos, si no, pues eras un sujeto más normal. De la endocrinología, que nos decía que las hormonas pueden alterar nuestro organismo hasta el punto en que nos puedan hacer más propensos a la agresividad. Estuvimos hablando de la psicología, la psiquiatría, las enfermedades mentales, las motivaciones ocultas que nombraba Freud con su psicoanálisis y para finalizar también la sociología, a toda la sociedad, ¿vale? Las conductas desviadas, que son las que se encarga de estudiar. Bueno, todas estas ciencias, cada una de ellas se centra en un momento concreto, ¿vale? Lo que pasa es que todas juntas, todas en su conjunto, ayudan mucho a la criminología y ayudan a que le dé sentido a todas estas cosas que ella misma está intentando explicar. Para terminar con el delito, la política criminal, que la definimos como aquellos mecanismos que se encargan en cada momento temporal y en cada sociedad de definir qué es lo que puede calificarse como delito, veíamos que tenemos que discernir entre 3 tipos de sociedades o 3 tipos de momentos distintos. En primer lugar, veíamos que podemos explicar el delito según lo que se considera en todas las sociedades modernas. Teníamos como ejemplo el homicidio, el asesinato, que siempre van a estar penados y son punibles en todo tipo de sociedades. Lo que es delito en determinadas sociedades sería, por ejemplo, la conducción bajo los efectos del alcohol. En algunas sociedades modernas se considera una conducta más grave y está castigada por el Código Penal, pero en otras todavía no. Y finalmente, lo que está en vías de penalización o despenalización, como podría ser el aborto consentido o la eutanasia, que hay momentos de la historia de un Estado, de un país, en que está permitido y otros en los que no, ¿de acuerdo? Continuamos con el delincuente ahora. También de la misma forma que la criminología intentaba explicar el porqué del delito, pues ahora va a explicar el porqué del delincuente. ¿Qué nos hace delincuentes? La famosa frase de el delincuente nace o se hace del hombroso, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, 2 autores bastante importantes que intentaron darle sentido al concepto o al perfil del delincuente fueron Maslow y Reeve. Con Maslow veíamos estos días la jerarquía de las necesidades y con Reeve el proceso cíclico de las 4 etapas.
Los dos hablaban de que tenemos unas necesidades o que tenemos unas metas que conseguir y que cuando en el proceso para llegar a conseguir esas necesidades que sean satisfechas o esas metas que nos proponemos, cuando algo falla podemos reprimirnos o deprimirnos hasta el punto en que queramos romper con todo y dar un paso más y atacar las normas sociales o las normas legales, ¿vale? Nos convertiría en delincuentes entonces. Hay también, que es muy importante, conocer unos factores que nos predisponen a ser delincuentes. ¿Cuáles son? Bueno, pues tenemos los biológicos, por un lado, en los que hablábamos de los estudios que se han hecho sobre gemelos, sobre niños adoptados, sobre hermanos naturales, ¿vale? Factores sociofamiliares, como pueden ser la familia, el trabajo, el grupo de amigos, el grupo de iguales, en definitiva. Factores económicos, como las crisis familiares, las crisis personales a nivel económico, o el entorno físico, pues las ciudades grandes, según las teorías ecológicas, decían que en ellas era más fácil cometer delitos. También los estudios que se llevan a cabo sobre la luz, cómo incide la falta de luz en la predisposición a delinquir. El clima, los vientos, en los suicidios, ¿vale? Todos esos estudios que todos conocemos y que siempre están ahí y que nos ayudan a definir un poquito más o acercarnos a la persona del delincuente. ¿Qué más tenemos que saber del delincuente? Bueno, pues que hay distintos tipos. En primer lugar, por su relación con la sociedad, tenemos, estos los vamos a apuntar, delincuentes sociales, que serían los que conviven normalmente con la sociedad y aceptan las normas. Los asociales, que no contribuyen a la sociedad pero tampoco la agreden. Los parasociales, acordaros que nombrábamos a las sectas como ejemplo, que vivían de forma paralela a la sociedad. Y por último, los antisociales, que no estaban de acuerdo con las normas sociales hasta el punto de que las atacaban y eran los delincuentes. Bueno, por la reiteración del comportamiento delictivo también tenemos varios tipos. Los delincuentes primarios, que lo son porque es la primera vez que llevan a cabo la comisión de un delito. Los ocasionales, que lo hacen solo de vez en cuando. Y los reincidentes. Me preguntabais la diferencia entre los ocasionales y los reincidentes. Bien, dijimos que los reincidentes son los que llevan a cabo la comisión de un delito en un periodo corto de tiempo durante varias veces seguidas, ¿vale? Y los ocasionales están más dilatados en el tiempo y el número de delitos que cometen es menor que el de los reincidentes. Por su situación familiar, pues tenemos, según la pertenencia a una familia integrada o desintegrada, o como nos pareció mejor denominarlas al final, estructurada o desestructurada, o por el tipo de delitos que cometen, pues robos, delitos relacionados con tráfico de drogas, inducción a la prostitución, delitos sexuales. Según se ha intentado justificar que el comportamiento de ciertos delincuentes, esa tipología de delitos que cometen, está muy marcada por la situación familiar que han padecido en su vida anterior. Bueno, pues esto respecto del delincuente. Forma parte del objeto de la criminología la víctima. Como ya sabéis, al principio la víctima no formaba parte del objeto, ni tampoco el control social, solamente era el delito y el delincuente. Bueno, ¿quién es la víctima? Pues es la persona o colectividad que padece un sufrimiento. En este caso lo identificamos ese sufrimiento con la agresión o con que un delito o falta se ha cometido sobre tu persona o sobre tu patrimonio. Varios tipos de víctimas. Hemos estado hablando de las clasificaciones más importantes, que son la de Mendelssohn y la de Newman. Por un lado tenemos la de Mendelssohn, que nos distingue entre víctima ideal o completamente inocente, víctima por ignorancia, voluntaria tan culpable como el agresor, más culpable que el agresor, o agresora o únicamente culpable. En el primero de los casos, la víctima no tendría ningún tipo de penalización, por supuesto. En los tres siguientes, como se entiende que ha participado un poquito, la pena que se impone al agresor se rebajaría en proporción a la culpa que tenga esa víctima. Y en el último de los casos, el agresor estaría exento de responsabilidad criminal.
Para Neumann tenemos la víctima individual, que puede ser o bien dolosa, culposa o por ignorancia. La víctima familiar, la víctima colectiva y la víctima social. Al hilo de las víctimas hemos estado hablando de la victimología como disciplina y también de la victimización. ¿Os acordáis que era la victimización? Es el proceso por el que un sujeto padece las consecuencias negativas de un hecho que le causa sufrimiento. La victimización tenía 3 dimensiones, acordaros, primaria, secundaria y terciaria. Repasadlas, ¿de acuerdo? Que son muy importantes. Y para terminar tenemos que hablar del control social. El control social es el conjunto de instituciones, mecanismos y sanciones sociales que se encargan de promover y garantizar el sometimiento del individuo a las normas comunitarias. Ya vimos que puede ser de 2 tipos, el formal y el informal. El formal es el que llevan a cabo los poderes públicos, las instituciones, pues forman parte del mismo el poder judicial, el poder policial, el poder penitenciario. Es mucho más estricto y sigue estrictamente las normas. Por contra, el control social informal es el que se lleva a cabo de forma social, sin que participen las instituciones públicas. Será más flexible y seguirá menos la normativa, ¿de acuerdo? Pues puede ser pues, el control de mi propia familia, cómo me protege, cómo me controla desde pequeño, el control laboral, etcétera. ¿Vale? Pues eso, distinguimos entre uno y otro. Bueno. Pues con el control social hemos terminado ya el objeto de la criminología y también hemos dado fin al seminario intensivo sobre la criminología, la introducción. Yo os espero en las siguientes clases. Como siempre, si tenéis alguna duda, me la vais comentando por los medios habituales. Hasta el próximo día.